Conversar nosotros sobre obra pública, sobre construcción, sobre obra privada también, por supuesto, porque hay algunos anuncios que se han conocido en estas últimas horas por parte del Gobierno Nacional en torno a la modificación de los sistemas de adjudicación y también de incorporación de las constructoras y de los referentes del sector a la obra pública, ¿no? Y queremos charlar sobre ese tema con Daniel Mafud, que está con nosotros, empresario del sector también, y uno de los referentes de la Cámara de Empresas PYME de la construcción, en su momento es ex titular, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Carolina. Bien, muchas gracias por recibirme. Bueno, ¿cómo estás vos analizando desde tu lugar como actor, ¿no? de este mundo de la construcción, de la obra pública y de la obra privada también, el presente, ¿no? Complejo, desde la llegada del gobierno de Javier Milei, pero con varias modificaciones en el medio. Sí, verdaderamente inédito el contexto, porque claro, llega una gestión nueva donde todos los que eran los planes de obras públicas fondeados desde la Nación se interrumpieron de manera abrupta, algunos con, digamos, notificaciones previas y otros sin notificaciones. Entonces, bueno, las provincias tuvieron que salir de pronto a ver cómo se hacían cargo de esa realidad. Las empresas, por supuesto, no tenían más salida que generar los despidos correspondientes. Se generó mucho desempleo a partir de esa decisión. Sí. Y bueno, paulatinamente, digamos, desde febrero del año 2024 a la fecha, las provincias, las 24 jurisdicciones, trataron de ir resolviendo de mayor a menor urgencia, es decir, obras que estaban paralizadas al 90%, trataron de darle continuidad. Sí. Y así, digamos, algunas pudieron terminarse y otras todavía están paralizadas sin fecha de reinicio. Es una situación bastante compleja. Sí. Y este cambio al que haces referencia, básicamente hoy la Oficina Nacional de Contrataciones, a través del decreto 206 de este año del 25, está generando un nuevo orden, es decir, está tratando de armar una base de datos a donde suman no solo a los proveedores de bienes y servicios al Estado, sino que quiere incorporar en esa base ampliada de datos a los constructores de obras públicas, ¿no? Da la sensación que se plantea como sumar actores, ¿no? a este sistema, ¿no? de trabajo de obra pública, porque se hizo mucho hincapié, de hecho con crítica, a la cartelización de la obra pública en otras gestiones. Sí, he leído el decreto y claramente se genera la posibilidad de una apertura donde están planteando, por ejemplo, que no sea necesario en algunas obras el tema de los antecedentes ni de la trayectoria, sino que pueda ser cubierto por patrimonio, capacidad, solvencia económica y hasta pólizas que garantizan financieramente la obra. Es una situación que hay que atenderla. ¿Y qué opinas con respecto a esas condiciones? Y bueno, creo que los antecedentes en obras públicas son fundamentales. Es decir, no se puede dar o adjudicar un puerto, un aeropuerto, un puente a gente que no tiene experiencia. Es decir, hasta para barrios de viviendas masivas hace falta experiencia. Por eso yo creo que hay que atender eso con mucho cuidado, más allá del espíritu de abrir la participación de la mayor cantidad de empresas. Creo que hay que atender el tema de la trayectoria, la experiencia, creo que hay que atenderlo. Los antecedentes en este tipo de situaciones son importantes y creo que hay que apuntar también al control de calidad, ¿no? Porque se cuestiona mucho a la calidad y creo también que ha habido una generalización injusta, me parece. ¿En qué sentido? Me parece que... ¿O en qué casos? Creo que la obra pública creo que está estigmatizada. Entonces, creo que... Por los hechos de corrupción y demás. Sí, por razones de público conocimiento creo que hay una estigmatización. Creo que hay una generalización y creo que en ningún aspecto las generalizaciones son buenas. Me parece que hay que ir mejorando, que hay que dotar de transparencia, que hay que dotar de apertura, de valorar calidad, de valorar antecedentes, pero el tema de las generalizaciones muchas veces devienen en injusticia
y devienen en esto, ¿no? En paralizaciones abruptas que conspiran contra el desarrollo nacional. Sí, sí. Bueno, son medidas, ¿crees vos, que se tomaron de alguna manera como para tratar de ordenar? A partir de ahora, entonces, ¿qué es lo que debería suceder con la obra pública y con el avance? Porque quedan todavía años, ¿no?, de gestión del gobierno de Javier Milei para que esto se pueda ir normalizando de a poco. Bueno, nosotros desde el punto de vista de la obra pública creemos que son imprescindibles para el desarrollo nacional. Perdón, te interrumpo. ¿Qué participación tiene el sector PYME de la construcción en la obra pública? Enorme. El 80% de la mano de obra del sector es contratado por la PYME constructora. Enorme. Y además, digamos, en esta coyuntura también se suma una situación que está pasando con desarrollos privados, que, digamos, dada una serie de cambios que se han generado con las políticas económicas, ha habido incrementos paulatinos menores que en otras ocasiones, pero el precio del metro cuadrado de construcción fue subiendo, pero el mercado no puede absorber esas subas. Y todavía los bancos no tienen una oferta generosa de créditos. Los créditos están saliendo a cuentagotas. Entonces, el desarrollador o los emprendimientos son muy pocos, se están terminando los que existen, y entonces se ralentizó la actividad económica. Es decir, yo veo enorme esfuerzo, digamos, de mucha gente para que esa realidad cambie, pero hace falta una serie de condicionamientos a nivel mercado, por ejemplo, la oferta de crédito o la disminución de costos que afectan directamente a la construcción del metro cuadrado. Entonces, por un lado, tratar de bajar ese costo con menor carga impositiva, y por otro lado, una oferta más generosa de créditos podría redundar en que se construyan más propiedades, más departamentos, y que mejore esa oferta para la gente y que se dinamice la economía, ¿no? Eso en cuanto a la obra privada. Y en cuanto a la obra pública, claramente es imprescindible. Hoy hay rutas que son intransitables. ¿Y para qué vamos a hablar de, digamos, en el caso puntual, por ejemplo, del cierre de la Secretaría de Vivienda o del cierre del fideicomiso Procrear? Es decir, hay que tratar de atender, porque la demanda habitacional argentina es importante. Claro. Y que también tiene que ver ese déficit de vivienda con la pobreza estructural que Argentina quiere combatir. Siempre nosotros tenemos un ejemplo que es muy didáctico, es decir, ¿cómo hacemos para que un chico estudie si no tiene un hogar? Es decir, uno habla de formar un niño a través del estudio, pero si el chico no tiene un hogar, no tiene contención, lograr ese nivel de abstracción que se necesita para incorporar conocimientos, es muy difícil. Entonces hay que atender esos problemas: el déficit habitacional, el déficit de infraestructura, las redes viales, el transporte de la producción. Entonces, hablar de la obra pública, yo creo que hay que hablar en una mesa con mucha responsabilidad, poniendo todo sobre la mesa, sin generalizaciones. ¿Se dan las instancias, digo, para esa discusión? Por lo menos acá, te digo, a nivel provincial, cuando hay que hablar de la obra pública, ¿están generados los momentos, los climas, las situaciones? ¿Hay voluntad de conversar entre los actores? ¿O qué ves? No estoy en este momento en la Cámara de la Construcción Privada, estoy en la Cámara de la Construcción Privada, y sí veo a través del SECOPRIT un acercamiento al gobierno en distintas instancias para poder hablar en cuanto a temas de desarrollos privados. En cuanto a la obra pública, no estoy directamente en la Cámara Tucumana de la Construcción, así que verdaderamente no puedo observar bien esos lineamientos. Sí, a través de los medios veo que hay como un interés del gobierno por retomar la iniciativa, por terminar obras, y por darle a la obra pública el impulso que necesita, ¿no? Pero creo que debiera haber de todos los actores una mirada muy responsable, porque no es un tema menor, y creo que las consecuencias son de mediano a largo plazo, a veces no son inmediatas. Sí, tu mirada de acá a los próximos 2 años con respecto a la evolución, digo, de la obra pública, la obra privada, ¿cuál es, si tenés que calificarla de alguna manera? ¿Sos optimista? ¿Lo mirás con escepticismo? Veo
que el empleo no repunta, veo que está prácticamente planchada el tema empleo, ¿no? Que es un indicador del que, sector, yo lo sigo con mucha atención, y sí me preocupa porque hay una frase que dice que es inútil hacer siempre lo mismo y pretender resultados diferentes, ¿no? Y no veo medidas que puedan verdaderamente generar un cambio en esa pendiente. Sí. Tendría que ver quizás algo que hoy no se ve. O sea, verdaderamente creo que es fundamental un trabajo más coordinado, Sí. donde se escuche las voces de todos. Yo creo que la pluralidad de opiniones es fundamental. Creo que hay que tratar de correrse de lo que son las generalizaciones, Sí. de la estigmatización, buscar los actores responsables, trabajar con ellos y buscar salidas eficaces, porque así como viene, creo que vamos a, en el mejor de los casos, sostener el nivel de empleo, y eso, digamos, va en contra de la reactivación económica, tanto de la provincia como de la nación. Uh-huh. ¿Cuál es el sector, y la última, que crees que todavía no está siendo como incorporado a este diálogo, escuchado, que falta oír, digo, para esta pluralidad de la que vos hablás? Lo que observo es un grupo de profesionales en el gobierno que están trabajando muy cerrados. Esa es mi observación, es una opinión personal. Creo que están muy cerrados. Creo que necesitan nutrirse de experiencia de gente del interior del país, que conoce las particularidades regionales, que conoce la identidad local, que tiene trayectoria seria trabajando, y que han sufrido crisis tras crisis y que hoy están vivos. Entonces yo creo que necesita nutrirse el gobierno de experiencias. A mí me encantaría que se abran esas puertas, en el sentido de la amplitud de opiniones, ¿no? Sí. Eso me parece que es fundamental. Daniel, gracias. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Bueno, y nos vamos, José, con vos. Gracias, Caro. Así es. Vamos a